si estás mirando este programa en vivo y tenés ganas de que hablemos de eso, comentalo. Y obviamente nosotros lo vamos a preparar. Lo preparamos a la carta. A la carta, exactamente. Pero el tema que nos compete hoy es un tema que a mí me gusta mucho porque si bien nosotros hablamos muchas veces de lo esotérico, de todas estas cosas oscuras, también me gusta hablar de otras cosas que tienen que ver con índoles forenses, ¿verdad? Está muy bien. Hoy sí. vamos a hablar de crímenes de Buenos Aires, podemos Crímenes decirlo así. de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Y bueno, contame un poco, a ver, introduzcámosle a nuestros, yo voy a decir videntes, a nuestros televidentes. Contémosle a nuestra gente de qué se trata de vamos a hablar. Es interesante ya que es abordar la ciudad desde distintos ángulos, ¿no? O sea, se puede ver a través de muchas lentes la historia de la ciudad, ¿no? Donde Sí. en general podemos hablar a través de, como hicimos en episodios anteriores con los saltos populares. Así es. O de distintas teorías. Pero entonces lo que vamos a hablar ahora es centrado en la criminalística. Que también envuelve el misterio, ¿no? También Exactamente. envuelve un montón de cosas que tienen que ver con... Mucho misterio, puede incluir simbología en algunos casos Ajá, me también. gustaría que veamos eso. Y también tiene que ver con el crecimiento y la evolución de la ciudad de Buenos Aires como tal, ¿no? Hubo un cambio, sobre todo lo que vamos a hablar se empieza a dar a finales del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. A partir de la década de 1880, donde ya hay un cambio en Buenos Aires, deja de ser esta Buenos Aires colonial, Sí. ¿no? Y de la mano del primer intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, empieza esta iniciativa de tratar de dejar a Buenos Aires fuera de esta estética colonial española y darle Atrasada, ¿no? claro, y darle atrasada. claro, exactamente esta impronta de capital europea, tratar de una forma de traer París o traer Europa a Buenos Aires. En algunos casos, algunos dicen que le dieron invitar a París, otros tal vez algún intento de querer superarla, así dicen en algunos casos. Es difícil igual, pero bueno, el intento estuvo ahí, está, al día de hoy lo podemos ver, pero que eso al mismo tiempo coexistía con una masiva oleada de inmigrantes que venían de Europa, donde, bueno, obviamente gente muy trabajadora, gente que ayudó a forjar el país, pero también en estos volúmenes venían personajes con otro estilo de vida que le dieron a una Buenos Aires no tan preparada para lo que es lo que era la policía, que era muy básica en aquel momento, tener que ayornarse porque vienen otros tipos de crímenes y otro tipo de sofisticación, tal vez en algunos métodos delictivos, por decirlo de alguna manera, falsificadores, claro, además, de todo. muchos talentos. Pero viste que 1880 es como un antes y un después en la historia argentina y en la historia de Buenos Aires. Pero en cuanto a lo que es crímenes, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo haber leído, me gusta mucho leer historia de la Buenos Aires colonial, la microhistoria, esa vida cotidiana que, bueno, me encuentro en este momento escribiendo una novela, mi primera novela que tiene que ver con la vida colonial. Y me gusta saber, viste, esas cositas de la vida cotidiana, de cómo vivía la gente en las pulperías, qué hacían las mujeres, qué hacían los hombres, por ejemplo, no, que iba la gente al teatro, qué pasaba. Y en algún librito, no me acuerdo de quién en este momento, pero leí, por ejemplo, y corregime si esto es así, que en la época en cómo se hacía la justicia, si sucedió un crimen, por ejemplo, si alguien, espero que YouTube no me vaya a spoilear por esto, pero si cortaban a alguien en pedacitos, digamos, había un crimen o había alguien que salía descuartizado o lo que sea, se lo colgaba en las partes del cuerpo en el cabildo y se exhibían, ¿no? Los cuerpos mutilados para que alguien viniera digamos, a reconocer el cadáver, y que eso en un momento, no sé si en la Gaceta de Buenos Aires, es como que, no sé si después de Rivadavia, como que se pide que se cambie eso, porque era desagradable pasar por lo que era la Plaza de la Victoria y ver, no sé, pedazos de mano, brazo ahí. En los arcos del cabildo, eso está... Parece que muchos crímenes de Buenos Aires en la época de la colonia se resolvieron así, porque se ponían los cuerpos exhibidos y que esperando que, no sé, los ponían y vinieran a... Hay ciertas versiones que sí, ¿Escuchaste eso? sí, absolutamente. Creo que está debidamente documentado que en el caso que alguien apareciera muerto,
y al no saber de que nadie lo reclamaba, Claro. se lo colgaba el cuerpo se lo colgaba en los arcos del cabildo a ver si pasaba alguien, si lo reconocía. O en la recoba, ¿no? O en la recoba, pero generalmente era en el cabildo. En el cabildo. Y lo que ponían, por si acaso no aparecía nadie que se dignara a reclamar el cuerpo, ponían un jarrito abajo donde la gente dejaba dinero para poder cubrir los gastos de enterrarlo. Tenés razón, es verdad. Ponían ahí un jarrito. Mirá qué comunitarios que éramos. No, y esto generalmente, ¿qué pasaba? En esa época habían personas, por ejemplo, la mortalidad infantil era muy grande también. Bueno, hablamos que todavía la esclavitud estaba en vigor en aquella época, y en esos casos gente que en algunos casos se deshacían de cuerpos. Leí algunos documentos que generalmente los tiraban, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En la iglesia del Pilar. Mirá vos, los tiraban. Los dejaban en la puerta. Claro. ¿Y qué pasa? La iglesia del Pilar, para aceptarlos en el Campo Santo, lo que era el Campo Santo que tenían, era un sistema que a veces había que poner plata para hacerlo, entonces mandaban en carreta esos cuerpos que se iban acumulando y los mandaban al cabildo para que el gobierno se hiciera cargo. Mirá vos. Esto es una versión que se maneja de que esto puede haber llevado a que el gobierno en aquel momento, Martín Rodríguez, junto al ministro de Gobierno Rivadavia, se cansaron un poco de esta situación. Reformaran esto, ¿no? Decían expropiar ese territorio, lo que es actualmente el cementerio de Recoleta, que era el huerto de los monjes recoletos, y para el 17 de noviembre de 1822 inauguran el primer cementerio público de la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón, es una de las versiones que circulan. O sea que en el mundo de la criminalidad tenemos, digamos, un momento que es previo a 1880. Tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, obviamente la llegada de los migrantes, que ahora vamos a hablar bien de eso, no solamente trae trabajo, trae progreso, sino que también trae muchos conflictos culturales, raciales y de todo tipo, ¿no? O sea, hay un mundo, digamos, antes y después en lo que es la historia de la criminalidad en la Argentina, con esta época que marcamos. Totalmente, es una época como de ebullición. Perdón, sacando, obviamente, lo que fueron el periodo de guerras civiles y demás. No estamos hablando de criminalidad, pero me han dicho, ¿no? Ya estaba zanjado eso. Ya de hecho, para esta época hablamos que algo interesante, esto me voy a explayar un poquito más adelante, que ya para 1881 la capital, lo que es la ciudad de Buenos Aires, pasa a ser la capital federal del país, bajo el gobierno de Roca. También tuvo algún incidente por esas épocas en La Boca, cuando los ceneices, los inmigrantes genoveses, quieren hacer como una república aparte en La Boca. Va Roca y va a poner orden. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué? Dijo. Y va a poner orden ahí Roca, hay como una especie de revuelta ahí. Pero entonces nace la policía, lo que hoy conocemos como la Policía Federal, ¿no? Con estas influencias de sofisticación. De hecho, hay un monumento muy interesante que está dentro de la central de policía, de la Policía Federal, que está ahí en la calle, la avenida Belgrano. Ese edificio imponente, que adentro hay un monumento del primer como jefe de policía de la Policía Federal, que es Marcos Paz, que está ahí, que venía con todas estas influencias de la Scotland Yard, ¿no? De Sherlock Holmes y de toda esta línea de investigación. ¿Para qué año estamos hablando? Estamos hablando 1881. Claro, época muy de auge del Scotland Yard y de todos los servicios secretos británicos. Claro, había, eso es un temón también. Es un momento, y están muy influenciados porque había que modernizar la policía, ¿no? Se inspiraban en el modelo inglés. En ese aspecto, y entonces se empezaba a profesionalizar el rol de policía, que antes era un rol tal vez un poco más básico, ¿no? Había protocolos, líneas de investigación, procedimientos diferentes, muy inspirados en los que encontrábamos en Inglaterra, en una época donde generalmente una mala mirada en una pulpería, una deuda, un problema con alguna mujer y demás era motivo suficiente para batirse a duelo, que los duelos de hecho eran legales. Existía el código de duelo. Existía el código de duelo, que es un invento irlandés. Miramos ahí justo de esto. Obviamente no me tenía que salir. Pero poca gente sabe, hablando de esto en una pequeña acotación al respecto, que estuvo vigente bastante tiempo en Argentina. Uno habla de duelos y se imagina esta cuestión victoriana, ¿no? Exijo una satisfacción con el guante. Sí. Pero, ¿qué pasa si te digo que el último duelo
en la Argentina tuvo lugar el 3 de noviembre de 1968. No te creo, porque yo daba por sentado que los duelos eran algo que habían muerto, no sé, a principios del siglo XX. No, y hay un duelo que está documentado. ¿Para duelo tipo con ermitas así? No, este duelo fue a sable. Ah, no, más todavía. En una quinta en Monte Chingolo, en 1968. A sable, boludo. Sí, y era obviamente por un militar que se sintió agraviado, ¿no? Era un almirante de la Marina, Benigno Varela, que se sintió agraviado por un artículo que publicó un periodista y abogado llamado Joliván Biglieri. Conflicto, ¿no?, con el periodismo al duelo, mirá vos. Estamos hablando que esta nota se sintió agravada porque este periodista lo trataba de traidor a este almirante por haber participado del golpe de Estado que lo derroca a Ilia. Claro. Entonces se sintió agraviado. Bueno, una serie de improperios que se dicen y se baten a duelo con padrinos y aplican el código de duelo. Y finalmente está documentado, incluso hubo medios internacionales que vinieron a cubrir ese duelo. Con los padrinos se aclaraban las reglas, cómo se iba a llevar a cabo. Media hora duró el duelo. Media hora donde al final no hubo un claro ganador. Ambos tenían con heridas graves, ¿no? Con cortes. O sea, se dieron con todo. A torso desnudo, ¿no? Con sable. Y los médicos decidieron suspender el duelo. Era un montón. Y ahí ya como con este presidente que tuvo una cuestión mediática bastante importante, no solo en Argentina, sino en otros países del mundo, ahí se dio ya de baja esa práctica. Y por lo que tengo entendido, creo que en Uruguay estuvo vigente hasta el año 92. La ley de duelos. Así que eso es interesante, pero algo muy común de la época. Pero hemos hablado un poco de la sofisticación de los crímenes, ¿no? Sí. ¿Podemos volver a la historia con esto? ¿Nos volvemos de los 60 a 1880? ¿Volvemos para atrás? No, ahora vamos a empezar un poco del principio, ¿no? Hemos hablado de esta cronología un poco de esta policía, ¿no? Que hablamos de esta época, hablamos de Marcos Paz, que fue un personaje muy importante a partir de esta era. Porque obviamente, pues si echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y como está hecho los crímenes más sofisticados, requieren una policía más sofisticada también. Y hablamos que en esta Buenos Aires de cuchillo, ¿no? Esta Buenos Aires de los males. Bueno, el tango también logró plasmar en su poesía muchas cuestiones de estos duelos a cuchillo, los malevos. Eso, no me quiero ir mucho, pero me voy. El tango era en un principio, primero además bailado por varones, ¿no simbolizaba un poco un duelo? Sí, absolutamente. Era un duelo entre varones, entre arrabales, porque de hecho todos los movimientos del tango, después del 30, cuando empieza la mujer a ser parte toma otro tinte, ¿no? Pero en un principio eran duelo entre varones, una lucha entre... Sí, se podía como un duelo con facón también. Con facón se bailaba. Sí, también otra cosa era también que se puede hablar que era algo extremadamente marginal, era muy mal visto en la gente bien, por decirlo de alguna manera, era muy mal visto. El tango es una palabra africana, ¿no? O sea, exactamente, y era casi visto como algo de malvivir y prostibulario prácticamente. Claramente. De hecho, no sé, a ver, no logro recordar ahora, pero hay una película al respecto sobre un joven de la alta sociedad que se obsesiona con ser bailarín de tango. ¿No se llama Arrabal Amargo, no es? Sé que este joven es Rodolfo Bebán. No a ver si me ayudan alguien que comente algún seguidor que nos diga. Yo he visto un fragmento que él quiere decir que el tango es como lo que se viene y la familia se opone porque era una familia de alta alcurnia y el hijo baila estudiante y demás, universitario, y se vuelve fanático del tango.